En sus zapatos, la vida de Jesús. Mientras ascendía hacia la cima de una montaña en Belén que aún usan hoy en día los pastores, quise entender otro aspecto de Jesús, su faceta como rey. Rey. Había muchos reyes en el poder alrededor del mundo, pero ¿cómo se diferencia Jesús entre ellos? En el Oriente Lejano a Belén, los Reyes Magos leían una profecía de Jeremías 23, el relato de un rey que vendría. El texto en Jeremías 23 dice que este gobernante reinaría sabiamente, con justicia y rectitud, como un buen pastor. ¿Ese fue en realidad el corazón de Jesús? Quizás la respuesta pueda encontrarse en aquellos invitados a su fiesta de cumpleaños. El nacimiento de Jesús incluyó una proclamación triunfal en forma de ángeles a simples pastores que cuidaban de sus rebaños en la noche. No fueron uno o dos ángeles, sino un coro, un batallón, un ejército celestial que cubrió el cielo nocturno. Este fue un anuncio digno de un rey. Y un rey vino a los pastores. Los pastores nunca recibían este tipo de atención, y mucho menos de un rey. Como dato interesante, desde el campo de los pastores no solo se podía ver el pesebre, tradicionalmente marcado por la iglesia de la Natividad. También se veía con facilidad uno de los palacios de otro rey, el opulento Herodión de Herodes. Este sí que fue un gesto osado. Jesús, el rey justo, nacería en el patio trasero de un rey tan despiadado. Herodes estaba loco, en realidad estaba enfermo y paranoico. Estaba seguro que todos a su alrededor querían matarlo. Tanto así que era terrible con su pueblo, terrible con su propia familia. Él asesinó a su esposa más querida y asesinó a sus propios hijos. También era muy poderoso, así que la gente tenía buenas razones para temerle como rey. No le caía bien a otra gente a su alrededor, incluyendo a sus amos y al emperador romano. Al final de su carrera, Gustavo dijo que era mejor ser un cerdo en su corte en lugar de ser uno de sus hijos. Herodión, Belén. Para expandir su reino, Herodes construyó mansiones en lugares altos. La más famosa se encuentra en Masada, y esta que está detrás de mí se llama Herodión. El Herodión fue construido en el año 20 a.C. y servía no solo como fortaleza, también como residencia y lugar de retiro del rey Herodes. Muchos de los lugares que he visto en Israel eran sitios de adoración. Quizá este también fue el propósito de este lugar. El Herodión era una fortaleza en el medio de la nada. Él construyó una montaña artificial y en la cima colocó una fortaleza maravillosa. Debajo había un área inmensa de palacios, ciudades, un centro administrativo, jardines y una enorme alberca llena de agua en medio del desierto. ¿Por qué razón él recibió el nombre de El Grande? Herodes fue grande en términos de tomar un lugar pequeño y convertirlo en una entidad muy importante en el mundo de entonces. Él fue el mejor constructor de su tiempo. Tenemos dos reyes de muy distintos tipos, Herodes y Jesús. Al caminar por Israel no veo ningún monumento que Jesús haya erigido en su honor. Por otro lado, todo lo que Herodes dejó fueron rocas y piedras, ahora en ruinas. Jesús se enfocó en la salvación y en la vida. Jesús proclamó el reino de Dios y no el reino del hombre. Él daba la bienvenida a todos, aún a los pastores. Herodes jamás hubiera podido prometer lo que Jesús prometió. Él solo podía prometer más impuestos y más edificios. Herodes era paranoico. Era lo que llamamos un poder coercitivo. Tenía una monarquía de coerción a la fuerza y por dinero. Él quería toda la adulación que el mundo podía ofrecerle. Jesús, por otro lado, tenía un reinado de servicio. No existía coerción. Es lo que llamamos un poder intangible. Era un reinado de influencia, de ejemplo. Era un reinado para elevar a otros, no para elevarse a sí mismo. Bueno, Herodes era perverso y no había pecado en Jesús. Herodes gobernaba con poder humano, Jesús por medio del poder divino
Herodes gobernaba de la manera en que otros gobiernan en este mundo, esto es, por medio de la espada. Jesús gobernaba transformando el corazón de las personas. El nacimiento de Jesús provocó que Herodes ordenara que todos los bebés y los menores de 2 años fueran asesinados. José, advertido en un sueño, tomó a su familia y se fue de la ciudad, dejando el ruido de bebés llorando y mujeres gritando tras de sí. El haber ordenado el asesinato de todos los niños recién nacidos y menores de 2 años, ¿crees que es atípico de su carácter? Debió haber sido muy característico de él. Tan pronto sentía miedo o escuchaba a alguien decir que él estaba en peligro, que alguien podía matarlo o derribarlo, Herodes no dudaba ni un instante en matar a todos a su alrededor. Herodes siempre fue paranoico de que alguien tuviera más poder. Y Jesús siempre se preocupó en dar más poder al pueblo. Aunque muchos conmemoran el nacimiento de Jesús en el primer piso de la iglesia de la Natividad, yo bajé al sótano para ver la evidencia del acto más despreciable de Herodes como rey. Me encuentro debajo de la iglesia de la Natividad, en uno de los cuartos donde fueron preservados los huesos de los niños que se cree que fueron asesinados hace más de 2000 años. Resulta una escena horrenda tan solo ver esos huesos y pensar lo que ocurrió aquí en Belén, en la época del nacimiento de Jesús. Hoy en día vivimos una situación similar. Muchas personas, incluyendo niños, son asesinados en esta área. A veces, personas inocentes mueren en medio del fuego cruzado. Esto nos hace recordar a Herodes, quien asesinó a niños hace más de 2000 años. La verdad, no me imagino a Herodes preocupándose por los pastores, los ancianos, las familias de hombres, mujeres y niños. Ellos eran un estorbo en su camino a la grandeza. Jesús, por su parte, sí se preocupaba por ellos y edificó su reino sin murallas ni fronteras sobre el fundamento del amor y se convirtió en el rey más grande de toda la historia.